En la historia de la guerra, la victoria siempre ha pertenecido a la fuerza más abrumadora. Un ejército que puede borrar colinas del mapa con su artillería no debería temer a las sombras. Sin embargo, en Okinawa, en la primavera de 1945, el ejército más poderoso del planeta, una máquina industrial diseñada para aniquilar imperios, se acobardaba cada vez que se ponía el sol. Durante el día, eran los dueños del mundo, moviendo frentes con un poder de fuego que hacía temblar la tierra. Pero al caer la noche, se convertían en prisioneros en sus propias trincheras, cazados por fantasmas que la lógica militar decía que no podían existir. Este es el relato de cómo una fuerza invencible fue desangrada por un enemigo invisible. La respuesta a esta paradoja no se encuentra en los manuales de estrategia ni en los informes de los generales. El fallo no era de coraje ni de armamento, sino de percepción. La maquinaria de guerra estadounidense padecía una ceguera estructural, un punto ciego tan fundamental que era invisible para quienes la dirigían. Creían que la noche era simplemente una pausa en el combate, un obstáculo a superar con bengalas y fuego de supresión. No entendían que la oscuridad misma se había convertido en el campo de batalla decisivo. Para comprender cómo se rompió esta lógica, debemos seguir la historia del único hombre que se atrevió a mirar en esa oscuridad y vio la clave que todos los demás ignoraban. Okinawa, abril de 1945. La doctrina militar estadounidense se manifestaba como un fenómeno geológico. Cada amanecer, la ofensiva se reanudaba con la precisión de un mecanismo industrial. La artillería naval y terrestre martillaba las posiciones japonesas en las colinas de Shuri, convirtiendo la piedra coralina y la densa vegetación en un paisaje lunar de polvo y astillas. Después, los tanques Sherman avanzaban, pesados e implacables, abriéndose paso a través del lodo creado por las lluvias monzónicas, sus lanzallamas purgando las cuevas y búnkeres. La infantería seguía detrás, ocupando un terreno que no se conquistaba, sino que se esterilizaba. La victoria era un problema de logística y tonelaje, una ecuación donde el resultado siempre era favorable. Pero cuando el sol se hundía en el Pacífico y una lluvia torrencial envolvía la isla, esa ecuación se volvía inútil. La noche desarmaba a la superpotencia. Las tropas se atrincheraban en agujeros llenos de barro, estableciendo perímetros defensivos que se convertían en jaulas. El protocolo era rígido y predecible: lanzar bengalas a intervalos fijos que iluminaban brevemente un escenario de pesadilla antes de sumirlo de nuevo en una oscuridad impenetrable. El sonido de la artillería lejana era un consuelo inútil contra el terror cercano. El enemigo, que había sido un objeto abstracto durante el día, se convertía en una presencia íntima y letal, un susurro en la lluvia, una sombra que se movía justo en el límite de la visión. Los soldados japoneses no luchaban según las reglas americanas. Al amparo de la noche y el mal tiempo, se convertían en depredadores. Deslizándose por el fango sin hacer ruido, explotaban cada debilidad del rígido sistema defensivo. Conocían el intervalo exacto entre cada bengala, el ángulo muerto de cada nido de ametralladora. No buscaban una batalla campal. Su objetivo era la erosión psicológica. Un centinela degollado en silencio, una granada lanzada a una trinchera, el corte de una línea de comunicación. Cada incursión era un mensaje: vuestro poder no significa nada aquí, la noche nos pertenece. Para el alto mando, estas bajas eran un coste asumible, una nota a pie de página en el informe diario de avance. La ceguera del sistema era doctrinal. La jerarquía militar, desde West Point hasta el frente, se había construido sobre el principio de la fuerza abrumadora y visible. El éxito se medía en kilómetros cuadracas conquistadas, en posiciones enemigas confirmadas como destruidas. No existía una métrica para el terror evitado o la moral enemiga socavada silenciosamente. Un oficial que propusiera una solución que no implicara más explosivos o más hombres era visto como un excéntrico, alguien que no entendía la naturaleza de la guerra moderna. Cuestionar la eficacia de la artillería masiva era como cuestionar la ley de la gravedad. La máquina era demasiado grande y su éxito anterior demasiado evidente como para considerar un cambio de paradigma. La solución a la sangría nocturna de Okinawa no requería más potencia de fuego. No se necesitaba un nuevo tipo de tanque o un bombardeo más intenso. La clave estaba guardada en cajas de transporte, catalogada como equipo experimental y despreciada por una cultura militar que valoraba la fuerza bruta por encima de la sutileza.
Era una tecnología que no hacía más ruido ni creaba explosiones más grandes, sino que ofrecía algo mucho más radical, la capacidad de ver en la más absoluta oscuridad. Esta es la historia de cómo un soldado, un marginado en un sistema que lo consideraba débil, utilizó ese juguete para demostrar que la verdadera ventaja estratégica no reside en destruir al enemigo, sino en verlo cuando él no puede verte a ti. Nos encontramos en el corazón del infierno, en el sector sur de Okinawa, abril de 1945. El paisaje no es más que una herida abierta en la tierra, una sucesión de colinas de coral, llamadas shuri, despojadas de su vegetación por un bombardeo incesante. La estación de los monzones ha comenzado, y una lluvia torrencial convierte el suelo en un lodazal espeso y pegajoso que se traga las botas, atasca los tanques y corroe el alma. La humedad se infiltra en todo, oxida las armas, pudre la comida y convierte el equipo electrónico en un peso muerto. En este escenario, las líneas de suministro estadounidenses están estiradas al límite, y cada pieza de equipo especializada tarda semanas en llegar desde la retaguardia segura. La vida aquí está gobernada por un sistema implacable, la doctrina de la potencia de fuego industrial del Ejército de los Estados Unidos. El día y la noche son dos mundos distintos, dos guerras diferentes. Al amanecer, la máquina se pone en marcha. La artillería pulveriza las colinas, los tanques avanzan escupiendo fuego y la infantería ocupa el terreno esterilizado. La guerra es una ecuación matemática donde la victoria se mide en toneladas de explosivos. Pero al anochecer, la ecuación se invierte. La ofensiva se detiene, la iniciativa se cede por completo y las tropas se entierran en sus trincheras, esperando a que el sol les devuelva su poder. La noche es un tiempo de espera, de miedo y de pérdidas aceptadas. Los protocolos nocturnos son un ritual rígido, una danza macabra dictada por el manual. Antes del crepúsculo, cada unidad debe consolidar su posición, creando un perímetro defensivo con nidos de ametralladoras en puntos fijos y predecibles. A intervalos matemáticamente exactos, una bengala rasga el cielo, iluminando brevemente un teatro de sombras y lluvia antes de que la oscuridad lo devore todo de nuevo. La orden es clara y absoluta. Nadie abandona el perímetro. El movimiento es sinónimo de muerte, ya sea por fuego enemigo o por fuego amigo. Los soldados se convierten en prisioneros voluntarios en sus propios agujeros, confiando en una barrera de fuego preventivo que dispara a ciegas sobre coordenadas del mapa, no sobre amenazas reales. Más allá de las reglas escritas, gobierna una cultura no declarada de desconfianza hacia la sutileza. Un soldado se define por su resistencia física y su agresividad con el fusil, no por su ingenio. La tecnología compleja es vista como un juguete frágil, una distracción del verdadero trabajo de un soldado. Dentro del pelotón, la cohesión se basa en la uniformidad, agachar la cabeza, cumplir las órdenes y no destacar. El individuo que muestra iniciativa, que se desvía de la norma para probar un método no convencional, es inmediatamente marginado. Se le acusa de eludir el combate, se le aísla socialmente y se convierte en el blanco del desprecio de sus compañeros, que ven su excentricidad como una amenaza directa para la seguridad del grupo. El verdadero poder en este campo de batalla no lo ostenta un general, sino la propia doctrina. Es una entidad abstracta, forjada en las aulas de West Point y validada en los campos de Europa. Los oficiales de alto rango son sus sumos sacerdotes y su autoridad emana de su fe ciega en sus preceptos. El comando de artillería y el cuerpo logístico son los verdaderos dueños de la guerra. Ellos dictan el ritmo, asignan los recursos y definen el éxito con métricas frías, kilómetros cuadrados conquistados, toneladas de munición gastadas. La infantería es solo la herramienta que ocupa el terreno que la artillería ya ha aniquilado. El sistema se perpetúa a sí mismo porque sus victorias son visibles, ruidosas e innegables. Así se establece un extraño equilibrio de poder. Durante el día, el dominio estadounidense es casi absoluto, una fuerza geológica que redibuja el mapa. Pero al caer la noche, el poder táctico se invierte por completo. Los soldados americanos controlan el terreno físico, pero las sombras y la lluvia pertenecen a los japoneses. Para el alto mando, las bajas nocturnas son un coste operativo, un impuesto de sangre, inevitable en el camino hacia una victoria que consideran segura. Nadie cree que estas incursiones de guerrilla puedan alterar el resultado final de la batalla. La máquina de guerra es tan masiva y su éxito diurno tan abrumador que las dolorosas picaduras nocturnas se perciben como un simple inconveniente. Sin embargo, la aparente solidez del sistema se cimenta sobre una fragilidad invisible, un presupuesto nunca cuestionado que dicta que el combate eficaz exige visibilidad.
La oscuridad no se concibe como un dominio estratégico activo que puede ser controlado, sino como un obstáculo pasivo que debe ser eliminado temporalmente con bengalas. La arrogancia doctrinal les impide ver que el enemigo no está luchando contra su fuerza, sino explotando su única y fundamental debilidad. Consideran las tácticas de infiltración japonesas como actos desesperados de un enemigo al borde del colapso, y no como una estrategia deliberada y brillante diseñada para anular la principal ventaja americana. La ceguera es, ante todo, conceptual. Esta ceguera estructural se manifiesta en la incapacidad del sistema para valorar lo que no puede medir con sus métricas de destrucción. Si una patrulla enemiga es neutralizada silenciosamente en la oscuridad, sin disparos ni explosiones, esa victoria simplemente no existe en los informes. No hay medallas para las amenazas evitadas. La idea de una tecnología que ofrece una ventaja asimétrica, ver sin ser visto, no encaja en un paradigma donde el valor se mide en la capacidad de generar violencia visible. Por ello, cualquier equipo que no aumente el poder de fuego es relegado a la categoría de experimental, un capricho sin aplicación práctica en una guerra real que se gana con acero y pólvora. Al final, la paradoja es absoluta. El ejército más avanzado tecnológicamente del planeta, una maquinaria industrial capaz de nivelar montañas, queda tácticamente desarmado cada vez que se pone el sol. Su abrumadora superioridad en artillería, tanques y apoyo aéreo se vuelve completamente inútil sin la capacidad de ver y designar objetivos. La noche no solo oculta al enemigo, neutraliza el 90% del poderío militar americano. Esta dependencia total y absoluta de la visibilidad es la grieta fatal en los cimientos de una doctrina que se creía invencible. Y es en esta grieta donde un nuevo tipo de guerra, silenciosa e invisible, está a punto de nacer. En medio de este universo de barro y acero se encuentra el cabo David Keller. No es la imagen de un soldado arquetípico. Su complexión es delgada, casi frágil, y sus manos, cubiertas de grasa y cortes finos, parecen más las de un relojero que las de un fusilero. Mientras sus compañeros limpian sus rifles M1 con una familiaridad brutal, Keller está acurrucado sobre una caja de metal abierta, sus dedos moviéndose con delicadeza entre un laberinto de cables y lentes. Sus ojos no buscan al enemigo en el horizonte, sino que escudriñan el interior de un dispositivo que el resto del pelotón considera un peso muerto. Es un hombre fuera de lugar, un técnico en un mundo que solo respeta la fuerza bruta. Keller creció en la zona rural de Ohio, donde se esperaba que un chico aprendiera a cazar antes que a leer. Su padre, un hombre pragmático y de pocas palabras, intentó enseñarle el arte de seguir un rastro y la paciencia de la espera en un puesto de caza. Pero la atención de David siempre se desviaba hacia el funcionamiento interno de las cosas, el mecanismo de un motor de tractor, los circuitos de una vieja radio. Se alistó creyendo ingenuamente que el ejército, con su avanzada tecnología, sería el lugar perfecto para sus habilidades. En cambio, descubrió que la máquina de guerra no quería innovadoras en sus filas más bajas, solo engranajes obedientes y reemplazables. Dentro del pelotón, su aislamiento es casi total. Le apodan el profesor, un apelativo que no es de respeto, sino de exclusión. Sus compañeros interpretan su obsesión por la electrónica como una forma de cobardía, una excusa para evitar las patrullas más peligrosas o el trabajo sucio de cavar trincheras. No comparte sus conversaciones sobre mujeres o sus quejas sobre la comida. Su silencio es visto como arrogancia, su concentración como una afrenta a la camaradería forjada en el miedo compartido. Keller es un fantasma entre los vivos, presente físicamente pero ausente del tejido social que mantiene unido al pelotón bajo una presión insoportable. Su conflicto interno es una herida que no deja de supurar. Anhela la aceptación de estos hombres con una desesperación silenciosa. Quiere demostrar su valía, no solo como técnico, sino como soldado. Cada noche, el terror que siente no es solo por el enemigo invisible, sino por su propia inutilidad percibida. Se pregunta si sus compañeros tienen razón, si su fe en la tecnología no es más que un mecanismo de defensa sofisticado para ocultar un miedo paralizante al combate real. Esta duda corroe su confianza, dejándolo atrapado entre la convicción en su conocimiento y la aplastante necesidad de pertenecer a la tribu que lo rechaza. El objeto de su obsesión es un fusil M2 equipado con un visor infrarrojo M1, conocido como Sniper Scope. Es un aparato primitivo, pesado y notoriamente frágil. La humedad de Okinawa lo vuelve inoperable para la mayoría. El manual dice que no funciona bajo la lluvia.
Pero Keller ha pasado semanas desmontándolo, sellando cada junta con cera robada de las raciones, reforzando las conexiones de la batería y aprendiendo a interpretar las fantasmagóricas imágenes verdes que proyecta. Mientras que para el ejército es un experimento fallido, para Keller es la encarnación de una idea radical, la posibilidad de poseer la noche, de convertir la mayor debilidad de su ejército en su mayor fortaleza. El choque con el sistema se materializa en la figura de su sargento, un veterano endurecido llamado Miller. Una tarde, mientras Keller calibra la lente del visor, Miller se para frente a él, bloqueando la luz. «Cabo, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Llevas 2 días jugando con ese trasto inútil», le espeta, su voz cargada de desprecio. «Tenemos hombres muriendo cada noche, y tú estás aquí con tus juguetes. Limpia tu fusil. Un trozo de acero y pólvora es lo único que te mantendrá con vida aquí, no esa basura de laboratorio». La orden es una sentencia, la doctrina en su forma más pura, reafirmando que la única solución válida es la violencia visible y directa. A pesar de la reprimenda, Keller persiste en secreto. Una noche, durante su guardia, desafiando las órdenes, enciende el visor. La lluvia cae a cántoras, creando un velo que ni las bengalas pueden penetrar. A través del ocular, el mundo se transforma en un paisaje alienígena de tonos verdes. Ve el calor residual de las rocas, el movimiento de pequeños animales que huyen de la lluvia. Y entonces lo ve. No es un soldado enemigo, sino una forma de vida que no debería estar allí. Un pájaro nocturno posado en una rama quemada a 200 metros, perfectamente nítido en su mira. Es una visión imposible para el ojo humano. Por un instante, la duda se desvanece. Funciona. Cada amanecer trae consigo un nuevo recordatorio de su fracaso. Cuando el recuento de bajas revela otro centinela desaparecido, otro puesto de ametralladora silenciado, Keller siente el peso de esas muertes como si fuera suyo. El desprecio de sus compañeros duele, pero la sensación de impotencia es mucho peor. Sostiene en sus manos una posible respuesta, una clave para sobrevivir a la oscuridad que los está desangrando lentamente, pero está atrapado en un sistema que prefiere contar sus muertos a cuestionar sus métodos. Su conocimiento se ha convertido en su carga, y la noche que se acerca promete ser igual de sangrienta que la anterior. La noche se desgarró con una violencia inusitada. No fue el habitual ataque sigiloso contra un centinela aislado. Esta vez, un equipo de asalto japonés, moviéndose como una manada de lobos bajo el amparo de una lluvia torrencial, logró penetrar el perímetro. Explotaron el intervalo predecible entre 2 bengalas para cruzar el alambre de espino y silenciar un nido de ametralladoras con granadas. El caos fue absoluto. Gritos, explosiones ahogadas y ráfagas de fuego a ciegas. Al amanecer, la carnicería era evidente. Entre los muertos se encontraba el cabo Peterson, un chico de Iowa que a menudo compartía su correspondencia con Keller. Ver su cuerpo inerte en el lodo fue el catalizador. La doctrina no era un coste aceptable, era un pacto suicida. Impulsado por una mezcla de rabia y culpa, Keller tomó una decisión que violaba toda la cadena de mando. Localizó al teniente Wallace, un oficial recién llegado de la academia, cuyo rostro aún no estaba curtido por el cinismo de la guerra. Ignorando al sargento Miller, Keller le presentó el Sniper Scope modificado. No lo describió como un arma, sino como un antídoto contra la ceguera del sistema. «Señor, no podemos ganar una guerra si solo luchamos 12 horas al día. Ellos son dueños de la noche porque nosotros se la regalamos. Este visor nos permite quitársela». Wallace, desesperado tras la masacre de la noche anterior y presionado por sus superiores, vio una improbable chispa de esperanza. Le concedió a Keller una oportunidad, una sola noche, no oficial y bajo su exclusiva responsabilidad. El primer intento fue un fracaso humillante. La noche se cerró con una humedad asfixiante y una lluvia incesante. Keller, apostado en el borde del perímetro, encendió el visor. La pantalla parpadeó y se apagó. Un cortocircuito. La humedad había vuelto a penetrar sus improvisados sellos. Mientras luchaba frenéticamente con los cables, una pequeña patrulla enemiga se deslizó por su sector, lanzando una granada que hirió a 2 hombres en la trinchera contigua. Al amanecer, el sargento Miller lo arrastró frente al pelotón. «Por culpa de los juguetes del profesor casi nos matan a todos. En esta guerra se lucha con acero, no con basura de laboratorio». El desprecio se convirtió en hostilidad abierta. Keller ya no era un excéntrico, era un peligro. La noche siguiente, el enemigo,
Envalentonado por sus éxitos y la evidente disfunción de las defensas americanas, subió la apuesta. Ya no se trataba de incursiones para minar la moral. Lanzaron un asalto coordinado y metódico contra el búnker principal de ametralladoras que anclaba el flanco derecho de la compañía. Utilizando el ruido de la tormenta como cobertura acústica y su perfecto conocimiento de los puntos ciegos, se acercaron sin ser detectados. El ataque fue una sinfonía de precisión letal. En menos de 5 minutos, el nido de ametralladoras fue silenciado, sus ocupantes aniquilados. La línea defensiva se había roto. La compañía entera estaba ahora expuesta, con un enorme agujero en su armadura, vulnerable a un ataque a gran escala. El fracaso y la humillación empujaron a Keller a un estado de febril desesperación. Sentado en su agujero inundado, con el visor inútil en sus manos y el sonido de los disparos cercanos, comprendió su error. No había fallado la tecnología, sino su adaptación. No bastaba con protegerla, tenía que hacerla parte del entorno. Desmontó el visor de nuevo, esta vez con una precisión quirúrgica. Usó la cera de las velas de la ración K para sellar cada microfisura de la carcasa. Encontró paquetes de gel de sílice en cajas de munición y los colocó dentro del compartimento de la batería para absorber la humedad. Reconstruyó el dispositivo, no según el manual, sino según las brutales leyes de Okinawa. Al caer la noche, el conflicto interno de Keller alcanzó su punto álgido. Las órdenes de Miller habían sido inequívocas. Te quedas en tu agujero y disparas tu M1 como todo el mundo. Si tocas esa chatarra otra vez, te someteré a un consejo de guerra por insubordinación. El dilema era absoluto. Podía obedecer, convertirse en un engrane más de la máquina que estaba fracasando y ver morir a más compañeros. O podía desafiar una orden directa, abandonar la relativa seguridad de la trinchera y adentrarse solo en la oscuridad para validar su fe. La decisión ya no era sobre un dispositivo, era sobre quién era él. Un cobarde que se escondía o el único soldado que veía la verdadera naturaleza de aquella guerra. Tomó la decisión. Esperó a que una bengala se extinguiera, sumiendo el campo de batalla en una oscuridad momentánea, y se deslizó por encima del parapeto de su trinchera. El barro frío y espeso se lo tragó de inmediato. Se arrastró sobre su vientre, el fusil con el visor modificado presionado contra su pecho, moviéndose con una lentitud agónica. Cada chasquido de una rama, cada susurro del viento, era una amenaza de muerte. Estaba violando la regla más sagrada del sistema, la prohibición de movimiento nocturno. Un movimiento en falso, y sería abatido por fuego amigo o por una patrulla enemiga. Era un fantasma operando en el purgatorio entre dos ejércitos ciegos, confiando únicamente en su creación. Encontró una posición en un cráter de obús, con una vista perfecta del flanco derecho destrozado. El corazón le martillaba en el pecho. Conectó la batería y encendió el visor. La imagen cobró vida, parpadeando débilmente antes de estabilizarse en un inquietante resplandor verde. El mundo se transformó. Podía ver el calor latente en las rocas y el contorno de los árboles destrozados. Escudriñó la oscuridad durante lo que pareció una eternidad. Y entonces los vio. 3 figuras, moviéndose agachadas, con una fluidez depredadora, avanzando directamente hacia la brecha en el perímetro. Eran completamente invisibles para los centinelas, espectros en la noche. Pero para él, a través de su lente, estaban tan claros como a la luz del día. Ajustó la retícula sobre la silueta del soldado que iba en cabeza, el que portaba lo que parecía ser una carga de demolición. Su aliento se condensó frente a su rostro. Contuvo la respiración, aislándose del estruendo de la tormenta y del miedo. Apretó el gatillo. El disparo de la carabina M2 fue un sonido seco, casi insignificante. A través del visor, vio cómo la figura se desplomaba sin un sonido. Las otras 2 se detuvieron en seco, desorientadas, buscando una amenaza que no podían ver. Apuntó al segundo y volvió a disparar. La segunda figura cayó. El pánico se apoderó del superviviente, que se dio la vuelta y huyó a la desesperada hacia la oscuridad de la que había venido. La retirada del soldado japonés provocó una reacción en cadena. Disparó a ciegas mientras corría, y sus disparos alertaron a los nerviosos centinelas americanos, que respondieron abriendo fuego con todo lo que tenían hacia la oscuridad. Trazadoras rojas y verdes barrieron a tierra de nadie,
creando una red de muerte indiscriminada. Keller se aplastó contra el fondo del cráter, atrapado en un fuego cruzado que él mismo había provocado. Había demostrado que la noche podía ser conquistada, que el enemigo invisible podía ser visto y abatido. Pero su victoria lo había dejado completamente solo, aislado entre un enemigo que ahora lo buscaría, y un ejército que lo mataría si descubría su presencia. El infierno que acababa de desatar se volvió contra él. Las balas trazadoras de su propio bando dibujaban una jaula de luz roja sobre su cabeza, impactando con furia ciega en el barro que le rodeaba. Cada ráfaga era un recordatorio brutal de la lógica del sistema. Cualquier cosa que se mueva en la oscuridad es el enemigo. Se encogió en el fondo del cráter, sintiendo las vibraciones de los impactos en sus huesos, atrapado en un purgatorio de su propia creación. Una parte de él sentía una amarga validación. Había demostrado que el enemigo podía ser visto. Pero la otra parte estaba paralizada por el terror de saber que su éxito lo había convertido en un objetivo para todos, un fantasma que sería cazado tanto por amigos como por enemigos. Cuando el tiroteo amainó, un silencio natural se apoderó del campo de batalla, solo roto por el constante murmullo de la lluvia. La adrenalina dio paso a un cálculo frío de supervivencia. El camino lógico, el que dictaban años de entrenamiento y el instinto más básico, era claro: arrastrarse de vuelta a las líneas americanas. Tendría que enfrentarse a la ira del sargento Miller, a un más que probable consejo de guerra por desobedecer órdenes directas y abandonar su puesto. Pero estaría vivo. Sería un paria, un cobarde a los ojos de sus compañeros, pero estaría dentro del perímetro, protegido por la imperfecta, pero familiar seguridad del sistema. La idea de volver a ese agujero lleno de barro, a la camaradería que tanto anhelaba, era un canto de sirena casi irresistible. Sin embargo, la imagen del cuerpo de Peterson en el lodo volvía a su mente una y otra vez, una acusación silenciosa. Si regresaba, ¿qué pasaría la noche siguiente? La ceguera del sistema no se curaría. El ritual de las bengalas y el fuego a ciegas continuaría, y con él, la sangría de hombres. Él era el único que había visto la verdad, el único que poseía la clave para cambiar la ecuación. Volver a la trinchera significaba entregar esa clave, renunciar a su conocimiento y convertirse en un cómplice pasivo de la masacre. Su dilema se volvió insoportable, su seguridad personal, frente a la vida de los hombres que lo despreciaban. Era su deseo de pertenecer más fuerte que su convicción. El conflicto desgarró su interior. Recordó el desprecio en la voz de Miller, el aislamiento, la humillación de ser llamado el profesor. Se dio cuenta de que el sistema no solo no lo entendía, sino que era estructuralmente incapaz de hacerlo. Su lógica era incompatible con la de ellos. Regresar no sería una reconciliación, sería una rendición total. Sería admitir que Miller tenía razón, que su fe en la tecnología era una fantasía, que él no era más que un cobarde escondiéndose detrás de un juguete. En ese cráter inundado, Keller comprendió que su lucha no era solo contra los japoneses. Su verdadera guerra era contra la ignorancia de su propio bando, y rendirse en esa batalla era una forma de muerte mucho peor que una bala. La decisión brotó de esa certeza con una claridad absoluta y aterradora. No volvería. No se arrastraría de vuelta para suplicar un perdón que no sentía que necesitara. En su lugar, se quedaría allí, en la tierra de nadie. El sistema consideraba ese espacio un vacío mortal, una zona prohibida. Pero para él, con su visor, ese vacío se había convertido en su dominio exclusivo. Era el único lugar donde las reglas del sargento Miller no aplicaban, el único tablero donde su habilidad le otorgaba una ventaja absoluta. Su decisión fue radicalmente contraintuitiva. En lugar de buscar la seguridad del perímetro, abrazaría el peligro del exterior. Se convertiría en el fantasma que su propio ejército no podía concebir, un depredador operando en su punto ciego. Su mente, liberada del peso de la duda, se volvió afilada y práctica. Dejó de pensar como una víctima y empezó a pensar como un cazador. Comprobó la carga de la batería del visor, contó sus cargadores y planificó sus movimientos. No podía quedarse en el cráter, sería un blanco fácil al amanecer. Tenía que moverse, usar la oscuridad y el terreno a su favor.
Su objetivo ya no era solo sobrevivir, sino tomar la iniciativa. Cazaría a las patrullas de infiltración antes de que llegaran a las líneas americanas. Se convertiría en el centinela invisible que protegía a los hombres que dormían en las trincheras. Una amenaza silenciosa para el enemigo que creía poseer la noche. Su guerra acababa de empezar. Con un último vistazo a las lejanas y tenues luces de sus propias líneas, Keller tomó una decisión final. Se impulsó fuera del cráter. No en dirección a la seguridad, sino en paralelo al frente, adentrándose aún más en la oscuridad que separaba a los dos ejércitos. Cada metro que avanzaba sobre el barro era un paso irrevocable. Una ruptura definitiva con la cadena de mando, con su pelotón, con todo lo que había conocido. El camino de vuelta ya no existía. Estaba completamente solo. Un ejército de un solo hombre armado con una visión que nadie más poseía. La noche de Okinawa lo había engullido, pero por primera vez no era su prisionero, era su dueño. La noche se convirtió en su coto de caza privado. Arrastrándose por el fango, Keller se movía con una lentitud deliberada. Un espectro entre los cráteres. Su mundo se había reducido al resplandor verde de su visor M1. A través de él, la lluvia incesante no era un velo, sino un filtro que realzaba el calor residual de los cuerpos. Dejó de ser la presa acorralada en una trinchera, para convertirse en el depredador que acechaba en el punto ciego del enemigo. Identificó un equipo de infiltración japonés. 3 hombres que avanzaban con la arrogante seguridad que les confería la oscuridad. Se movían como si fueran dueños del terreno, sin saber que una deidad invisible los observaba desde las sombras, a punto de revocar su dominio. Keller centró la retícula en el líder del equipo, un suboficial que portaba un mapa. No hubo duda, ni un temblor. El disparo de su carabina M2 sonó como una rama seca al quebrarse. Un ruido insignificante en la sinfonía de la tormenta. La figura se desplomó instantáneamente. Una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Sus 2 compañeros se quedaron paralizados, buscando frenéticamente el origen de una amenaza que no tenía fogonazo, ni sonido direccional. El pánico se apoderó de ellos. La oscuridad, su aliada más fiable, se había vuelto en su contra. Un segundo disparo derribó a otro. El superviviente, consumido por un terror primordial, huyó despavorido, difundiendo la historia de un fantasma que mataba desde la nada. No se detuvo. Cambió de posición, arrastrándose hacia una cresta que le ofrecía una vista más amplia del valle. Su mente, antes nublada por la duda y el miedo, ahora operaba con una fría eficiencia. Sabía que el primer ataque había sido una sonda. Vendrían más. Y así fue. Un grupo más numeroso, esta vez transportando las piezas de un mortero ligero, apareció en su campo de visión. Su objetivo era claro: establecer una posición de fuego avanzada para bombardear el puesto de mando americano al amanecer. Keller ya no estaba simplemente salvando a centinelas, estaba desmantelando la estrategia ofensiva del enemigo antes de que pudiera ejecutarse, neutralizando amenazas que su propio ejército ni siquiera sabía que existían. En las cuevas de Shuri, la confusión se extendió como un virus entre el mando japonés. Los informes que llegaban eran incoherentes y alarmantes. Equipos de élite, veteranos en incursiones nocturnas, desaparecían sin dejar rastro o regresaban diezmados, balbuceando historias sobre un Yurei, un espíritu vengativo que los cazaba en la oscuridad. Sus patrullas, que durante semanas habían operado con impunidad, ahora se topaban con una muerte silenciosa y precisa. La principal ventaja táctica japonesa, su dominio absoluto de la noche, se estaba evaporando. La máquina de guerra americana no podía verlos, pero algo o alguien sí. La lógica de su guerra se desmoronaba bajo el peso de un enemigo que no podían comprender. Mientras tanto, en las trincheras americanas, el silencio era ensordecedor. Las habituales ráfagas de disparos, las explosiones esporádicas y los gritos ahogados que puntuaban cada noche habían cesado. El sargento Miller y el teniente Wallace recorrían el perímetro, con los nervios a flor de piel. Esta calma era antinatural, más aterradora que el combate. Para la doctrina militar, la ausencia de contacto significaba una de 2 cosas: o el enemigo se había retirado, lo cual era improbable, o estaba preparando un asalto a gran escala. La posibilidad de que un solo hombre, un paria, hubiera neutralizado la amenaza nocturna era tan ajena a su concepción de la guerra que ni siquiera se planteaba como una hipótesis remota. Fue entonces cuando Keller detectó el verdadero objetivo: una unidad de zapadores de élite,
Una docena de hombres cargados con potentes explosivos se deslizaba por un barranco que conducía directamente a la retaguardia. Su destino era un puente de pontones crítico, la única vía de suministro para todo el regimiento. Su destrucción aislaría a miles de hombres y detendría la ofensiva durante días. Las pequeñas incursiones habían sido una distracción. Este era el golpe maestro. En ese instante, la misión de Keller pasó de la protección táctica a la defensa estratégica. El destino de toda la línea del frente dependía de las decisiones que tomara en los siguientes minutos, solo, con una batería a punto de agotarse. El enfrentamiento fue una clase magistral de guerra asimétrica. Keller no intentó aniquilarlos a todos. En su lugar, disparó a las cargas explosivas que transportaban. El primer impacto convirtió a un zapador en una antorcha humana, detonando su mochila en una bola de fuego que iluminó el barranco por un segundo. El caos fue total. Los japoneses, cegados y aterrorizados por un ataque que parecía venir del cielo, rompieron la formación. Keller continuó su trabajo con precisión quirúrgica, apuntando a los oficiales y a los portadores de más explosivos. Una segunda detonación en cadena destrozó al grupo. Los pocos supervivientes huyeron, abandonando su misión y su equipo, convencidos de que habían tropezado con una fuerza sobrenatural. Alcanzó la victoria, pero el precio fue absoluto. Durante el tiroteo, una bala perdida rebotó en una roca y le alcanzó en el hombro, un dolor agudo y ardiente que le recorrió todo el brazo. La batería de su sniper scope parpadeó por última vez y se apagó, sumiéndolo de nuevo en la misma oscuridad ciega que el resto de los mortales. Estaba herido, aislado y desarmado de su única ventaja. El amanecer, que durante semanas había sido su anhelada salvación, se cernía ahora como su verdugo. La luz del sol lo expondría en medio de la tierra de nadie, un blanco perfecto tanto para los francotiradores japoneses como para los nerviosos centinelas americanos que dispararían a cualquier cosa que se moviera. El alba reveló una escena incomprensible. Desde el perímetro americano, los oficiales observaban con prismáticos los restos de la batalla en el barranco. Cuerpos japoneses esparcidos, equipo de demolición abandonado y cráteres de explosiones. El puente estaba intacto. No había un solo cadáver americano, ni un casquillo de bala propio. La victoria era total, innegable y completamente ilógica. El sargento Miller miró al teniente Wallace, buscando una explicación que no existía en ningún manual. La doctrina de la potencia de fuego no podía explicar una masacre sin batalla. La noche había sido conquistada, el conflicto externo resuelto, pero la lógica del sistema se había hecho añicos de forma irreversible. Un fantasma había ganado su guerra. Una patrulla de reconocimiento encontró a Keller al amanecer, acurrucado en el fondo de un cráter, pálido por la pérdida de sangre, pero obstinadamente vivo. A su lado, el sniper scope modificado yacía como una reliquia extraña. Alrededor, la tierra de nadie estaba sembrada de cadáveres japoneses. La escena desafiaba toda lógica militar. No había señales de una batalla convencional, solo los resultados de una ejecución metódica. El teniente Wallace, al llegar al lugar, conectó los puntos imposibles. La noche anormalmente tranquila, la aniquilación de una unidad de élite enemiga lejos de sus líneas, y la presencia de su cabo más marginado en el epicentro del suceso. La victoria ya no era un misterio explicable. Tenía un autor, uno que había violado todas las reglas para lograrla. El incidente provocó una onda expansiva silenciosa en la cadena de mando. Keller era un enigma insoluble, un héroe que había salvado al regimiento, y al mismo tiempo, un insubordinado que merecía un consejo de guerra. Reconocer oficialmente su hazaña significaría admitir el fracaso catastrófico de la doctrina nocturna, una humillación que el alto mando no estaba dispuesto a aceptar. La solución fue pragmática y burocrática. Keller fue evacuado discretamente por sus heridas y su gesta fue enterrada bajo el sello de clasificado. Sin embargo, la semilla de la revolución ya había germinado. Wallace, transformado por la evidencia, comenzó a requisar todos los visores infrarrojos disponibles, entrenando en secreto a pequeños equipos que replicaban las tácticas del fantasma que les había salvado. Para David Keller, la guerra había terminado. Recibió un corazón púrpura por una herida de bala atribuida a un tiroteo esporádico, pero ninguna mención de honor por sus acciones. Fue transferido a un hospital en la retaguardia y nunca más volvió al frente. No fue ni castigado ni celebrado. El sistema simplemente lo borró de la ecuación, porque no podía procesarlo. Pero el Keller que se recuperaba en aquella cama ya no era el mismo hombre. La validación que tan desesperadamente había buscado en la aceptación de sus compañeros, la encontró en la soledad de aquel cráter. Había demostrado su valía no al sistema, sino a sí mismo.
El aislamiento, que una vez fue su tormento, se había convertido en la prueba irrefutable de su singularidad. Ahora, la paradoja inicial de la historia se desvela con una claridad brutal. El ejército más poderoso del mundo no estaba siendo desangrado por fantasmas, sino por su propia ceguera autoimpuesta. El terror que se apoderaba de las trincheras cada noche no era una debilidad de los soldados, sino la consecuencia lógica de una doctrina que los desarmaba conceptualmente al ponerse el sol. Las bajas nocturnas no eran un coste inevitable, sino el precio de una arrogancia estructural que se negaba a ver la oscuridad como un campo de batalla legítimo. El enemigo no era invencible. El sistema americano simplemente había decidido no combatir durante la mitad del tiempo, regalando la noche y creando así los monstruos que lo atormentaban. La historia de un cabo solitario en Okinawa cristaliza una tesis fundamental sobre el conflicto. La ventaja estratégica definitiva no reside en la magnitud de la fuerza, sino en el dominio de la percepción. Keller no venció al enemigo con un arma más potente, sino con la capacidad de ver en un dominio donde todos los demás estaban ciegos. Su victoria no fue un acto de violencia superior, sino de asimetría informativa. Demostró que la habilidad de operar en el punto ciego del adversario anula cualquier superioridad material. La guerra no se gana únicamente destruyendo al enemigo, sino desmantelando su lógica, convirtiendo su entorno más seguro, la oscuridad, en su trampa mortal. Todo ello sin que éste llegue a comprender qué le ha golpeado. Al final, la lección trasciende el barro y la sangre de una isla olvidada para convertirse en un principio universal. En cualquier sistema rígido, ya sea militar, corporativo o social, la verdadera disrupción nunca surge de un enfrentamiento directo de fuerza contra fuerza. Nace de la identificación y el dominio de los espacios oscuros, los supuestos no cuestionados, las variables ignoradas y los dominios que el poder establecido desprecia por considerarlos irrelevantes. El éxito no se alcanza jugando mejor al juego existente, sino alterando fundamentalmente sus reglas. Se trata de aprender a ver en la oscuridad, convirtiendo la certeza inamovible del adversario en la arquitectura precisa de su propia caída.